Buenas, hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento voluntario de la paternidad. Para ello es necesario saber qué es el reconocimiento voluntario de la paternidad. Este es un acto mediante el cual el padre viene y reconoce a una persona que considera que es su hijo. Para realizar el reconocimiento es necesario que la persona que se va a reconocer como hijo haya nacido. Hay que resaltar que este reconocimiento es un acto de voluntad, por lo tanto no es necesario que medie una demanda para poder hacerlo, puesto que el padre se puede acercar ante una autoridad administrativa o lo puede hacer también por testamento. Esto se explicará más adelante detalladamente. Ahora bien, ¿por qué decimos reconocimiento voluntario de la paternidad y no de la maternidad? En el caso de la maternidad, esto es algo que se hace excepcionalmente, esto se hace en casos excepcionales este reconocimiento, porque la maternidad siempre se presume. En el caso de que se trate de una madre que es soltera o viuda, se presume por el nacimiento del menor, esto de acuerdo al Código Civil en su artículo 52. Pero si se trata de una madre que es casada, esta presunción se tendrá por el registro de matrimonio y por el certificado de nacimiento. Por tal razón, el reconocimiento de la maternidad se producirá de manera excepcional, ya sea cuando el hijo carezca de un acta de nacimiento o existiendo esta acta de nacimiento en ella no esté el nombre de la madre. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del reconocimiento. El reconocimiento tiene las siguientes características. Es un acto voluntario, es decir, que la ley no obliga al padre a reconocer al hijo o hija, no tiene el deber jurídico de reconocerlo. Es solemne, debe cumplir con unos requisitos legales para que sea válido y esas solemnidades garantizan su eficacia. Es personal, es decir, que la paternidad no se puede reconocer a través de terceras personas. Solo el padre o la madre están legitimados para hacerlo, ya sea conjuntamente o separadamente. Y solo obliga a quien realiza el reconocimiento. Es irrevocable, es decir, que no se puede revocar ni con el consentimiento de todas las partes involucradas. Por lo tanto, se trata de un acto que no se puede dejar libremente sin efectos, lo que no implica que la declaración de voluntad no pueda ser anulada por error, fuerza o dolo. Es expreso y sin modalidad, es decir, no hay reconocimiento tácito, pues hay unas formalidades que tornan al reconocimiento manifiesto. Además, es puro y simple, sin condición o plazo. ¿Por qué? Porque son asuntos del Estado civil que le pertenecen al orden público, salvo el reconocimiento del que está por nacer, que sí dependerá de que nazca vivo, pues de eso depende que sea persona y que pueda ser reconocida. Tiene efecto erga omnes, es decir, que el reconocimiento realizado por la madre o el padre no solo afecta al hijo o a la hija y al padre o la madre que reconocen, pues lo que se reconoce es un estado civil de hijo o hija que es indivisible y por eso produce efectos absolutos frente a ellos. Debe ser notificado al hijo o hija para que se perfeccione y tenga plenos efectos. Y por último, es declarativo del estado civil de hijo o hija, es decir, que se entiende que el hijo o hija al nacer tienen dicho estado, o sea, desde su nacimiento tienen dicho estado, y el padre al hacer el reconocimiento retrotrae sus efectos al nacimiento, es decir, que con el reconocimiento no se crea un estado civil, sino que se reconoce los efectos a un estado que ya se tenía. Buenas, les voy a explicar cuáles son los medios legales para el reconocimiento de la paternidad. Estos medios legales se encuentran taxativamente en la Ley 75/1968 y establece los siguientes. En primer lugar, tenemos el acta de nacimiento, que es aquel documento en donde se encuentra quién es el padre y la madre del niño o niña nacido. En este, el funcionario competente le pregunta al padre si rechaza o acepta el reconocimiento de la paternidad. Si éste la rechaza, inmediatamente el funcionario competente le informa al defensor de familia para que inicie inmediatamente
la investigación sobre la impugnación de la paternidad. En otro lugar tenemos también la escritura pública, que es cuando el reconocimiento se hace por escritura pública de forma marginal. También tenemos lo que es el testamento, que es cuando se reconoce a un hijo o hija por testamento abierto o cerrado o privilegiado. También tenemos cuando se hace por manifestación expresa ante un juez o jueza, que recordemos que son aquellos jueces de familia que son los competentes para estos casos del estado civil de las personas. El primer de doble vía, la primera vía que tenemos es que cuando el proceso es objeto mismo del reconocimiento de la paternidad y se notifica al presunto padre 2 veces. Si el presunto padre en esas 2 veces no se acerca a rendir ante el proceso, pues se reconocerá la paternidad de forma tácita. Y la otra vía que tenemos es cuando el objeto del proceso no es el reconocimiento de la paternidad, pero el presunto padre reconoce al hijo o hija en dicho proceso. Y por último tenemos aquel que fue introducido por el artículo 109 del Código de Infancia y Adolescencia, en donde establece que también se puede hacer la manifestación expresa y directa ante un defensor de familia, un inspector de policía y un comisario de familia. Recordemos que solamente anteriormente se podía hacer ante un juez o jueza de familia. Ahora vamos a hablar un poco de la notificación y la aceptación de reconocimiento. Bueno, un hijo o hija como primera medida puede impugnar el reconocimiento por 2 razones. La primera es por falta de notificación y la segunda es por la aceptación del mismo. Podríamos citar o podríamos hablar un poco del artículo 57 de la ley 153 del 87. Esta nos habla o nos hace referencia de varios casos. Por ejemplo, el primero, que sería en caso tal, el hijo o hija a reconocer sea un menor de edad. ¿Qué se hace en este caso? En este caso, se le notifica al representante y el representante es el que va a optar por aceptarlo o por repudiar dicho reconocimiento. En el segundo caso, hablamos de cuando el hijo o hija, o sea, la persona es mayor de edad. ¿Qué se hace aquí? Aquí se hace una notificación personal y pues ya él será libre de optar por aceptarlo o por repudiarlo. Y en el tercer caso, que es cuando son hijos o hijas extramatrimoniales fallecidos, ¿qué se hace aquí? Aquí se le notifica a los herederos de la persona. Continuando con nuestra temática, hablaremos del reconocimiento del hijo o hija de mujer casada. Para esto, tengamos en cuenta que el hijo o hija de mujer casada se presume del marido. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento? Primero, el hijo o hija reconocido adquiere la calidad de hijo o hija extramatrimonial desde su nacimiento. Segundo, el hijo o hija reconocido tiene el derecho de llevar el apellido del padre y de la madre. Entendemos que con la nueva legislación esto podría variar, o el orden de estos podría variar. Me explico. El hijo podría llevar primero el apellido de la madre y luego el apellido del padre o viceversa. Tercero, el hijo o hija reconocido adquiere los mismos derechos, pero también adquiere las mismas obligaciones con relación a su padre que los demás hijos que éste tenga. Cuarto, la patria potestad sobre el hijo o hija reconocido será ejercida de forma conjunta. Quinto, el padre que reconoce al hijo o hija adquiere el derecho de reclamar alimentos. Y sexto, pero no menos importante, la mujer a quien sea reconocido el niño o niña que está por nacer, en este caso en estado de gestación, podrá reclamar alimentos del padre que hizo el reconocimiento.